En el video de hoy vamos a hablar acerca de los números reales. Recordemos que a medida que el hombre fue evolucionando, el hombre fue descubriendo una serie de números dependiendo de las operaciones que él estaba utilizando y de las necesidades. La primera necesidad que tuvo el hombre fue contar. Por ejemplo, el hombre tenía un rebaño de ovejas y necesitaba cada cierto tiempo, de repente llevaba al pastoreo sus ovejas y en la tarde necesitaba contarlos a ver si todavía tenía todas completas. Y en ese caso, esos números que el hombre empezó a utilizar para contar son los denominados números naturales, que evidentemente hacer los números que se utilizan para contar contiene uno, 2, 3, así como si cuenta una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro ovejas, a esos números se les denominó números naturales, fueron ellos. El hombre los números los fue utilizando para hacer operaciones, por ejemplo, como suma, resta, y por ejemplo el hombre se dio cuenta que cuando restaba, por ejemplo, 5 menos 3 le daba 2, pero resulta que de repente si restaba 3 menos 5 obtenía algo que no sabía lo que era, unos números extraños, o de repente si decía 4 menos 4 no daba ninguno de esos números naturales. Entonces el hombre dijo, bueno, necesito otros números. Esos otros números son los denominados los números enteros. Esos números enteros son los enteros negativos, el cero, y los números enteros positivos, que son los naturales. Entonces vemos acá que en el conjunto de los números enteros Z están contenidos los números naturales. Y con eso el hombre dijo, bueno, ya tengo bastantes números, ya tengo para hacer todo. Pues resulta que surgieron otras operaciones, por ejemplo, la operación de división. Es decir, el hombre dijo, bueno, tengo 6 panes y los voy a repartir a 3 personas. Y el hombre dijo, bueno, a cada persona 6 panes divididos o repartido entre 3 son 2 panes y no tuvo ningún problema. Pero resulta que digo, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo 3 panes y los voy a repartir a 2 personas? El hombre dijo, bueno, ¿qué pasa? Aquí a cada persona le voy a tener que dar un pan más la mitad, es decir, lo que nosotros conocemos como 1,5, ese número. Esos números que se obtienen del cociente de esos dos números enteros, por ejemplo, el 3 y 2, a esos son otros números a los que nosotros denominamos los números racionales, que son aquellos que se obtienen de dividir cualquier número entero entre otro entero. Evidentemente, el otro entero no puede ser el cero porque no está definida la división entre cero. Entonces tenemos lo que son los números racionales, que son todos aquellos que se pueden escribir como o que se escriben como el cociente de dos números enteros. Evidentemente, podemos tener el número 20. 20 puede ser escrito como 20 como, por ejemplo, 100 entre 5. 100 entre 5 es 20. O el 5 puede ser escrito como 20 entre 4. ¿Qué quiere decir en este caso? Que los números enteros están contenidos dentro de los números, en ese caso los números racionales, que es lo que estamos observando acá. Resulta que el hombre siguió trabajando la matemática, descubriendo o inventando nueva matemática y se consiguió con otros números que no se podían escribir como el cociente de otros dos números enteros. Y una característica que tienen esos números es que tienen infinitos decimales, que esos decimales no guardan una relación, que es lo que llamamos relación periódica. Entonces, esos números que no pueden ser escritos como el cociente de los números enteros, fueron denominados o son denominados los números irracionales. Aquí observamos los números irracionales y, por ejemplo, tenemos menos raíz de 3, raíz de 2, el número e de Euler, el número pi. Todos esos números no pueden ser escritos como el cociente de dos números enteros y tienen infinitos decimales. A esos 4 conjuntos numéricos que tenemos ahí, el hombre los denominó, o los matemáticos lo denominaron, los números reales. Como vemos acá, los números reales es la unión del conjunto de los números racionales con los irracionales. A esa unión es lo que conocemos nosotros como los números reales. Y como vemos allí, ¿qué es el conjunto de los números reales? Bueno, los números reales son los irracionales más los irracionales. Esa agrupación son los números reales. Debemos recordar que dentro de los racionales están los enteros y dentro de los enteros están los números naturales. Y a todos esos números que tienen esas características, que
tenemos acá o que son racionales o que son irracionales, es lo que llamamos los números reales. En otro video vamos a explicar un poco más acerca de las propiedades acerca de estos números. Los invito a suscribirse en el canal y darle like si les gustó el video y por supuesto a seguir observando los videos para seguir aprendiendo.